Saludos hermanos, bendiciones. Vamos a iniciar una nueva serie de videos. Ahora vamos a estar basándonos en el libro de Corintios. No tengo aquí el pizarrón, ahorita se lo voy a mostrar. Y vamos a hacer una breve presentación, un comentario. No va a ser muy, por supuesto, no muy profundo, es solamente para que tengamos unos datos, algunos datos para nuestra mejor comprensión del estudio del libro de Corintios. Por supuesto que existen muchísimos presentadores, muchísimos hermanos que presentan información sobre el libro de Corintios y ustedes todos tenemos la libertad de buscar información donde la encontremos. Y por supuesto, pues vamos a retener lo que es bueno y desechar lo que sea negativo para nuestro trabajo. Corintios, tengo los mapas aquí a la vista para mostrarles a los que no sepan todavía, no tienen información geográfica. Corintios se encuentra en este lugar. Si ustedes observan, esta es la península griega, esta es la península itálica, todo esto es el mar Mediterráneo, es una sección. Jerusalén se encuentra en esta área. Entonces, para ubicarlos geográficamente, esto es el norte de África, esta es la isla de Creta, esta es la isla de Sicilia, y Corinto se encuentra en esta sección. Tiene dos golfos, uno que se encuentra aquí al lado este y otro que se encuentra al lado oeste. Este es hay una congregación aquí que se llama Cencrea, apareció de ahí era diaconisa Febe, según el libro de Romanos, en capítulo 15, donde Pablo le manda saludos a Febe, que era diaconisa en ese lugar. Posiblemente los de Corinto son los que vinieron a establecer la congregación de Cencrea. No hay mucha información acerca de esto, pero la localización geográfica para que nos ubiquemos en el espacio. Ahora vamos a ver el inicio del comentario. Voy a mover un rato mi mapa para tener espacio y ver esta cuestión. De acuerdo como dialogamos o les expliqué en los anteriores videos cuando hemos hablado acerca de Filipenses, bueno, la tónica, la manera usada para interpretar o buscar el libro de Corintios sigue siendo la misma. No vamos a variar, recuerden que es una manera que considero que es adecuada, pero claro, cada quien puede modificarla. Las etapas las voy a saltar. Por ejemplo, la primera etapa en el análisis de cualquier libro es tratar de encontrar los datos sobre los receptores. Damos una lectura sin buscar en ningún comentario todavía, sino nada más directamente de la Biblia. Vamos a buscar datos sobre los receptores. Pero no lo voy a hacer en esta ocasión porque me voy a brincar hasta un último aspecto, así que ustedes ya han visto, ya expliqué cómo lo hacemos. Si alguien quiere hacer lo que viene, si no, está bien, no hay problemas. Una segunda etapa en nuestras lecturas es volver a dar más lecturas para encontrar cuál es el propósito fundamental de la carta, por qué el autor escribió la carta, en este caso de Corintios. Otra tercera lectura o más lecturas es para encontrar otros asuntos importantes. Y Corintios tiene muchos asuntos importantes, pero no los voy a presentar aquí porque sería muy larga la presentación, muchos videos, y voy a saltar estos puntos. En la elaboración de un bosquejo, cada uno de nosotros elaboramos un bosquejo. Yo me voy guiando por el bosquejo ya presentado, ya preparado, ya lo tengo listo. Punto número 5 o etapa número 5, vamos a comparar lo que hemos extraído del libro de Corintios con 3 versiones diferentes de la Biblia, para ver en qué se parecen, en qué se diferencian los párrafos que yo encontré con los párrafos que las distintas versiones tienen en sus Biblias, como ya lo he explicado en otros videos, en los de Filipenses, en el de Judas. Etapa número 6, volver a reescribir el libro. Es para reescribirlos, para ir extrayendo de algunas ideas, sintetizando algunos puntos. Es para mi conveniencia nada más, para mi presentación en alguna congregación. Etapa número 7, reescribir o buscar el contenido lógico, el argumento de cada párrafo, tenerlo preparado, unas 6, 7, 8 hojas, 10 hojas, las que sean, para obtener información más adecuada conmigo y así presentarla con ustedes. Y por último, la etapa número 8, escribir un comentario verso por verso.
Es una aventura, vamos a decir una aventura fascinante, cuando ya comenzamos a escribir ese comentario verso por verso. Lo escribimos, ya tomamos la información de todo lo que hemos visto, de los comentarios, de los mapas, de la historia, de la geografía, de la cultura, de la gramática, y vamos a hacer lo mejor. No es, otra vez, no es el trabajo de un exégeta profesional. Somos simplemente predicadores que estamos haciendo lo mejor para investigar y presentar una buena explicación a nuestra congregación. Así que entonces voy a borrar todo esto y vamos a comenzar con el punto principal, que es reescribir el comentario verso por verso. A lo mejor no voy a escribir todo, voy a explicar algunas cosas, pero vamos a borrar lo que no nos interesa ahorita en estos momentos. Lo separamos y vamos a comenzar con la etapa que acabo de mencionar, la número 8, que es escribir el comentario, y vamos a hacerlo de esta manera. Miren, el libro de Corintios, vamos a tener nuestra Biblia a la mano para ir tomando aquí los puntos que sean necesarios. Y comenzamos con lo primero. ¿Cuál fue, al momento de hacer el bosquejo, cuál fue la idea principal que apareció en el primer capítulo 1, versos los que sean? Bueno, encontramos lo siguiente. En el capítulo 1, en los versos desde el 1 hasta el 9, aparece una idea central, la voy a explicar así, que se titula de esta manera: una comunidad hecha por Dios. Y ahorita explicamos esta cuestión, comunidad hecha por Dios. Muy bien, versículos del 1 al 9. Y le voy a dar una lectura total y después vamos a ir analizando los versículos del 1 al 9. Dice así el texto: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Una vez dada la lectura de los versículos, iniciamos la explicación poco a poco de nuestro párrafo. Vamos a ver la explicación. Miren, lo primero que apareció fue los saludos a la comunidad. Esto de los saludos, vamos a ver las palabras, los verbos que se nos presentan y los vamos a ir analizando. ¿Cuáles son los verbos, los sustantivos, los adjetivos? Del versículo 1 al 3 aparece lo primero. Vamos a ver aquí versos 1 al 3. Lo primero que aparece es ¿quién es el autor? Por supuesto, el autor, que aquí se nos dice inmediatamente, según lo que leímos, aparece inmediatamente Pablo. Si Pablo lo escribió o lo escribió uno de sus amanuenses, uno de sus colaboradores, bueno, hasta estos momentos vamos a poner Pablo porque él es el que se inicia la carta como el autor de la carta. Así que Pablo es el autor, haya sido el escritor o haya sido simplemente que le dictó a su secretario, no interesa, no importa mucho. El autor es Pablo porque así aparece en el versículo 1. Ese es el autor. Por supuesto que cualquiera de nosotros ya puede investigar en los diccionarios información acerca de quién es Pablo, sus orígenes, su nacimiento, su procedencia, de qué ciudad era, cómo adquirió su ciudadanía romana, cómo fue convertido por Cristo Jesús. Toda la historia de Pablo, cada cristiano tenemos que conocerla para poder entender quién es ese Pablo. Por supuesto que entendemos que es el apóstol más conocido de los que ayudaron a nuestro Señor Jesucristo a expandir la iglesia.
Así que entonces Pablo tiene que ser ampliamente conocido también por nosotros, obteniendo su información de las fuentes que consideremos necesarias. Un buen diccionario nos da la información adecuada acerca de Pablo. Ahora bien, su calificación, como Pablo la está diciendo ahí, vamos a ver cuáles son las calificaciones que Pablo se presenta o cómo se presenta Pablo a sí mismo, y vamos a encontrar aquí cosas interesantes. Notemos aquí la calificación que Pablo dice. En el verso 1 dice apóstol. Cuando él se califica a sí mismo apóstol, eso es interesante. Su primera calificación es un apóstol. No es cualquier personaje. En el verso 1 aparece esta sección. No cualquier persona puede ser apóstol. Los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo fueron los únicos que Él escogió. Actualmente, para poder calificar para ser apóstol de Jesucristo, necesitamos tener las mismas cualidades, necesitamos tener las mismas características que tuvieron aquellos apóstoles, y fallamos. Todos, cualquier persona que se quiera autonombrar un apóstol moderno de Jesucristo va a fallar en muchas maneras. Por eso podemos llamar que si alguien se autonombra apóstol de Jesucristo en el sentido en que está escrito, en que aparecen los apóstoles en cómo fueron conocidos, cómo fueron llamados, cualquier persona de la Iglesia de Cristo o los sectarios que muchos tienen la costumbre de autollamarse apóstoles X, fallan. Porque una regla es haber sido llamado o escogido directamente por Jesucristo. Otra regla es que su nombre aparezca en las Sagradas Escrituras como seleccionado directamente por Cristo Jesús. Así que entonces vamos a decir que Pablo cumple con al menos esas dos reglas. Número 1, fue conocido por nuestro Señor Jesucristo. Quizá ustedes dirán, los que me están viendo, que el nombre de Pablo no aparece cuando están los primeros 12. Y después cuando aparece Matías, y ahí no aparece Pablo, por lo tanto, porque es apóstol. Bueno, pero nuestro Señor Jesucristo se le aparece, ya conocemos la historia, los que son cristianos, y los que no son cristianos, bueno, tendrán que investigar en el libro de los Hechos, cuando se convirtió Pablo y cómo en camino a Damasco, en su persecución de los cristianos, antes de ser el Pablo, él era Saulo de Tarso, antes de ser apóstol, fue llamado por nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor viene y se le aparece antes de que Pablo llegara a Damasco, Saulo llegara a Damasco, y le dice: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón, significando que te es muy difícil estar peleando conmigo, Pablo. Y entonces es ahí donde Saulo cae arrodillado, cae medio enceguecido, sus colaboradores también cayeron a tierra, porque aquella imagen, aquella teofanía, aquella aparición de nuestro Señor Jesucristo lo encegueció, le dejó problemas en la vista y le dice: ¿quién eres, Señor? Y entonces la aparición celestial le contesta, dice: yo soy aquel a quien tú persigues. Y bueno, ya sabemos que los que son cristianos, ya sabemos que el Señor le dio instrucciones que se fuera a Damasco, y en Damasco ya tendría que hospedarse en una cierta casa, y ahí se le darían instrucciones. Y posteriormente ya sabemos cómo fue un cristiano de Damasco y le enseñó el Evangelio prácticamente, no exactamente el Evangelio, pero le enseñó cosas que Pablo no sabía y lo bautizó. Y la historia posterior de Pablo nos dice que él fue uno de los más aguerridos apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, transmisor del Evangelio casi en todo el Imperio Romano. Para más información podemos seguir buscando en quién es Pablo. Y nos interesa, si vamos a explicar a la congregación acerca de Pablo, entonces vamos a decir su calificación y por qué es apóstol, cuándo fue convertido en apóstol, quién lo convirtió en apóstol. Y automáticamente, al mirar las calificaciones de Pablo como apóstol o de Matías como apóstol nuevo después de la muerte de Judas, quedan descalificados todas las demás personas que se autonombran apóstoles. Así que si usted, que me está viendo, es una persona de algún grupo religioso de los que abundan, y me quiere decir a mí o le quiere decir a otra persona que usted tiene su apóstol, déjeme decirle que su apóstol es falso, no es el apóstol de Jesucristo. Es una persona que se autonombra apóstol, pero no es el apóstol, no es un apóstol de Jesucristo. Así le digan a usted que Jesucristo se le apareció, que es un hombre de Dios y que es súper importante, no es tal. Ya, si una vez con esta información que le estamos dando, usted aún sigue creyendo en que su guía, su líder, la persona que lo
que es el representante de su grupo religioso, nacional o internacional o estatal o local, si esa persona, usted sigue creyendo en esa persona como un apóstol de Jesucristo, ya es problema suyo. No creo que tenga usted tan mínima capacidad intelectual para no comprender lo que le estoy diciendo. Los únicos apóstoles de nuestro Señor Jesucristo son los que aparecen en las Sagradas Escrituras. Y bueno, vamos a recordar que fueron 14 apóstoles, fueron los primeros 12, luego cuando muere Judas, el Iscariote, se selecciona a Matías como el apóstol número 13 y posteriormente se selecciona a Pablo como el apóstol número 14. Yo sé que cuando menciono estos números y digo los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo fueron 14, algunas personas se me quedan viendo y dicen, no, sabemos que fueron 12. Y con toda calma les refuto, les menciono, los llevo a la Biblia para que veamos que sí fueron 14 apóstoles. Cuando ya quedan convencidos, bueno, entonces llegamos a un buen acuerdo. Ambos estamos de acuerdo, en fin. Entonces, la calificación que tiene Pablo no es cualquier calificación. Él es un apóstol. Y para poder obtener la posición de apóstol, en la actualidad es imposible prácticamente. Bíblicamente es imposible. Ya existieron los apóstoles, son nuestros guías. Después de nuestro Señor Jesucristo, Él subió a los cielos, pero en la tierra dejó durante mucho tiempo, vamos a decir casi 70 años, dejó a los apóstoles para que ellos continuaran con la transmisión del Evangelio y la gloriosa iglesia de Cristo fuese establecida. Si usted no es cristiano y no cree lo que estoy diciendo, bueno, tendrá usted problemas en el día del juicio final. Pero si usted quiere saber más, quiere conocer más e incluso quiere saber cómo convertirse en cristiano, en hijo de Dios, como dicen las Escrituras, le sugiero que vaya usted al mismo YouTube y busque usted los videos que dicen Moctezuma, Plan de Salvación. Hay más de 30 videos donde explico paso a paso la manera en que podemos ser convertidos en cristianos, podemos ser evangelizados. Así que no es fácil, si usted quiere, tiene la voluntad. Si usted no tiene la voluntad, entonces así vea usted miles y miles de videos religiosos, usted jamás será cristiano. Y para mis hermanos en Cristo, bueno, que ya conocen todo esto, vamos a continuar esta explicación. Así que su calificación es ser apóstol. Con los pocos datos que di acerca de qué es ser un apóstol, encontramos que Pablo es el gran líder, el gran apóstol que las Escrituras nos presentan. Vamos a ver otro punto más que aquí aparece en el versículo número 1. En el versículo número 1 aparece una palabra, una frase dice, llamado a ser. Llamado a ser. ¿Qué significa esta frase que en el versículo 1 aparece? Dice el versículo 1, dice, Pablo llamado a ser. Indican que Pablo no fue cualquier Pablo. Pablo fue un ser, un personaje, un hombre elegido. Esto es bien importante, porque al decir eso que fue un hombre elegido, quiere decir que nuestro Señor Jesucristo pensó muy bien en quién seleccionar. Perdón, fue un hombre elegido, fue un personaje que tenía las características que a nuestro Señor le agradaban para convertirse en el apóstol que después fue llamado el apóstol de los gentiles. Por supuesto, otra vez, para usted que es cristiano, ya sabemos que Pablo tenía una magnífica preparación académica. Educado a los pies de Gamaliel, uno de los rabinos de la época más conocidos, tenía suficiente conocimiento y tenía aspiraciones religiosas y políticas en el mundo judaico muy altas, muy grandes. Una de ellas, entendemos por lo que se nos menciona, es la aspiración de llegar a ser un día parte del Sanedrín, o inclusive llegar a ser vamos a decir, el número 1 en el Sanedrín, el rabí de rabinos, el instructor, el guía de todos los rabinos del área, ser parte de los gobernantes religiosos del pueblo judío. Esas aspiraciones, posteriormente en alguna de sus cartas, Pablo va a mencionar que todas esas calificaciones que él tiene, las va a considerar como basura por amor a Cristo. Es bastante interesante la biografía de Pablo. Les sugiero que lean ustedes en los diccionarios biográficos la historia de Pablo. Otro punto más. Pablo fue un hombre elegido, pero también Pablo fue un hombre de destino. ¿Por qué decimos de destino? Por supuesto que
cuando Jesús lo llama y le dice, dura cosa te es pelear contra el aguijón, ya le anticipa la gran cantidad de problemas que Pablo va a tener, la gran cantidad de sufrimientos que Pablo va a tener, los grandes problemas que va a tener que confrontar en el transcurso de su vida cuando esté expandiendo el Evangelio y esté avanzando por el territorio greco-romano para formar nuevas congregaciones. Va a tener persecuciones, va a tener ataques, lo van a golpear, lo van a apedrear, lo van a encarcelar. Pero algo que Pablo tiene que es de mucho ejemplo para nosotros como humanos, como cristianos, es nunca se echó para atrás. Jamás, a pesar de los obstáculos que se le presentaron en la vida, jamás él se deshizo de su cristianismo o renunció a ser cristiano. Entonces, automáticamente, él va a tener también una característica especial. Si es un hombre de destino, si es un hombre elegido, entonces lo que él ha llegado a convertirse es tener una posición divina. O sea, ser apóstol no es cualquier hombre, es una posición divina que el Dios Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo, le ha otorgado a Pablo. Entonces, ser apóstol no es decir cualquier cosa. Si alguna persona otra vez, cualquier humano de nuestra época, se autonombra apóstol, vamos a respetar en su posición, pero no es tal apóstol. Otra vez, si usted es miembro de un grupo religioso y su guía o su líder le dice que él es apóstol de Jesucristo, yo le sugiero, si usted tiene la suficiente capacidad intelectual, que creo que sí la tiene, porque Dios nos dio a todos suficientes neuronas para entender estos conceptos, que vaya usted a la Biblia, que vaya usted a los diccionarios e investigue cuáles son las calificaciones para ser apóstol. ¿Y por qué mencionamos esa posición divina? Por la frase que Pablo está mencionando en el versículo 1. Él dice, llamado a ser apóstol de Jesucristo, y luego dice la frase, por la voluntad de Dios. Y esto es bien importante. Por la voluntad de Dios es algo, déjenme escribir aquí, por la voluntad de Dios. Otra vez, si Pablo dice que es apóstol por la voluntad de Dios, versículo 1, eso nos indica que Dios, fíjense bien, Dios es el director de sus actividades apostólicas. Dios es el guía de todas las actividades que Pablo está realizando en su mundo, en su vida de evangelista. Por lo tanto, su puesto de ser llamado apóstol no es producto de la casualidad, no es producto de la política o no es producto de que haya habido una elección democrática en su momento, sino que él fue seleccionado, vamos a usar la palabra por dedazo. El Señor Jesucristo vino y lo seleccionó y esa posición nadie se la pudo quitar, nadie se la puede quitar y nadie se le quitará. Pablo se encuentra en los cielos, está esperando el momento también del juicio final como todo mundo, pero ya sabemos que su posición es inmejorable. Yo espero que usted comprenda esto, que cuando muramos, cuando llegue el momento del juicio final, podamos tener contacto, comunicación con Pablo para obtener la información que necesitemos acerca de él. Recuerde, su posición es por la voluntad de Dios. Él no es apóstol por casualidad o porque tiene mucho carisma, porque tiene mucha personalidad o porque es un orador excelente. Incluso él se menciona como una persona de los más temerosos para hablar en público. En la siguiente presentación, en el siguiente video, vamos a continuar hablando de esta carta que estoy seguro, nos va a traer mucho beneficio, mucho conocimiento. Bendiciones para todos ustedes, que la pasen bien.